La verdad que estas semanas cuando estaba contando en Bélgica, en Nestlé, que venía a Logroño, que primero no tienen ni idea de dónde está, siempre tienes que decir, bueno, el norte, ¿sabes? Un poquito más abajo donde el vino, y ahí dicen, que venía a contar algo sobre la gestión de proyectos, todo el mundo se quedaba alucinado, que un gobierno dedique tiempo a la gestión del conocimiento sobre el mundo de los proyectos. Así que también gracias a Natalia y a todo el gobierno por hacer que esto pase, ¿no? El poder de los proyectos. Hace, no sé, eran 2-3 semanas, cuando Ernesto me llama y dice, oye, tal, vamos a hacer esto, el poder de los proyectos, cómo el proyecto impulsa la organización. Yo estaba súper contenta, guau, genial, voy a venir a Logroño a contar algo. Colgué y dije, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿No? O sea, ¿por dónde empiezas? ¿Por dónde empiezas a contar una historia que tenga un sentido? Y empecé a hacer, pues, lo que ahora mismo hace todo el mundo. Empecé a buscar información en Internet. Y te pones a ver, y te pones que gestión de proyectos, si buscas en LinkedIn hay más de 1 millón de puestos abiertos que tienen la palabra gestión de proyectos. Y así lo pones en inglés, que todos nos hemos vuelto como super spanglish, tienes 1 millón más. Tienes asociaciones, tienes certificaciones, tienes cursos en Coursera, tienes herramientas, tienes metodologías y dices... Te sientes muchas veces que te sobrepasa. Hace un par de jornadas, no recuerdo el número de la jornada, pero vino un ponente, Ramsés Gallego, y utilizaba Gaudí para decir que teníamos que ser creativos volviendo a los orígenes. Y eso hice yo, volver a los orígenes. No podemos hablar, entonces, de gestión de proyectos sin nombrar a Henry Gantt, uno de los padres de la gestión de proyectos. Este famoso hombre es famoso por su diagrama de Gantt, ¿no? Este famoso Excel que pones las celdas y muestra de una manera gráfica una gestión de proyectos. Además, pues invirtió mucho tiempo en la productividad y en cómo la responsabilidad social y el poder que tienen las empresas de devolver algo a la sociedad. Pero hoy no está aquí por todo eso, está aquí por una de las frases que cuando estaba investigando un poco más sobre él, más me impactó, que es: el objetivo de nuestra eficiencia no es producir bienes, no es producir software, no es producir palets, no es producir, sino es cosechar dólares. Alguien me rebatirá esta frase. O sea, las empresas necesitan generar dinero. Entonces, me gusta nombrarlo aquí al principio porque es algo que de verdad sigue teniendo sentido a día de hoy, ¿no? Henry Gantt muere en 1919, hoy estamos en 2022 y esta frase sigue teniendo sentido. Entonces, el mundo de los proyectos es algo inmenso. Para el día de hoy me gustaría seguir teniendo seguir teniendo esta frase en el fondo de vuestros cerebros, porque el mundo de los proyectos es tan inmenso y para mí hoy me gustaría centrarme en una pequeña frase, en una pequeña parte, que es el rol de las tecnologías y de los nativos digitales en este mundo tan maravilloso. La historia que tengo preparada para hoy es bastante sencilla, 4 puntos. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación actual? Ya hemos hablado de que todo es proyectos. Si no lo sabes ahora mismo. ¿Por qué es importante? ¿Qué están haciendo algunas empresas y cuáles son mis conclusiones? ¿Vale? A lo largo de los próximos 25 minutos ya entraremos en esta historia. Y una historia no puede ser historia si no tiene personajes. Entonces estos son los 2 personajes que nos van a acompañar en la historia de hoy. Pedro, directivo, 55 años, edad media de un directivo a nivel español, y Alejandro, o Alex, como le gusta que los llamen. Iréis viendo a lo largo de la presentación que nos encantan las abreviaturas y las siglas. No nos hace sentirnos como superiores, algo que nuestros padres igual no estaban acostumbrados, pero ahora somos PMs, Project Manager, director de proyectos. Entonces vamos a ver un poco el contexto de estos 2 personajes, ¿no? Pedro, 55 años, alguno recuerdo desbloqueado cuando desbloqueé el contexto, pues vive la experiencia de que el hombre llega a la luna, es como, wow, un hito. Sony presenta el Walkman, wow, increíble. IBM lanza el primer ordenador personal, la crisis de los 2000. Yo por suerte tengo 2 padres informáticos y el año del 999 al 2000 estaban los 2 así, cuando se comieron las uvas de si todo iba a explotar o no. No pasó nada. Nace la Wikipedia y el euro pasa a ser la moneda internacional. Este es el contexto que Pedro vive antes de entrar en el mundo laboral y ya en el mundo laboral. Y luego tenemos a Alex, que ha cambiado ya su manera de vestir, va con el perro a la oficina, que ahora está como súper de moda, ¿no? ¿Qué contexto vive Alex? Bueno, tiene el wifi. No sabía que el wifi era algo tan nuevo. Para mí era algo que, como no, alguien no va a vivir con wifi.
el origen del WhatsApp. Antes estaban los SMS. Fantástico, que tenías que abreviar porque si no tenías que pagar 2 mensajes en vez de 1. El lanzamiento del iPhone y del iPad, la creación del Bitcoin, a ver si va bien y todos somos ricos. El primer trasplante de cara. Ya estamos en un punto en el que la tecnología te permite hacer cosas que hace unos años eran impensables. La adopción de TikTok. El COVID, por supuesto, no podía faltar, que nos ha hecho cambiar muchas veces la manera que tenemos de ver las cosas. La revolución de Twitter y más cerca de la cura del cáncer. Son contextos totalmente diferentes. ¿Y por qué dedico 3 minutos a contaros el contexto? Bueno, porque esto lo tenemos que ver en las organizaciones. Y ahora mismo estamos en un momento de la vida en el que tenemos un amplio abanico de edades y generaciones conviviendo en un mismo sitio, que es en una organización. La edad de jubilación cada vez es más alta, 67, 8, no sé. Y atentos, porque esto me duele a veces un poco, la gente que nació en el 2006 puede trabajar. 2006. Es como algo. O sea, todo esto tiene que vivir en un mismo entorno y tienen que entenderse. Entonces vamos a hacer un pequeño sondeo aquí. ¿Cuántos, no necesito la edad exacta, cuántos de aquí os consideráis o sois, todo esto son estadísticas de estática, sois baby boomers? Manos alzadas. Poquitos. Bueno, genial, perfecto. Normalmente, gente que tiene muchos años de experiencia, ¿no? Y están en altos puestos, equipos directivos, estircos, mancoms. Luego tenemos a la generación X. ¿Cuántas generaciones X tenemos aquí? Muchos más, genial. Ya vemos, ¿no?, que tenemos un 45% de personas en la generación X. Millennials. Genial, genial, fantástico. Millennials, un montón de millennials. Y por último, tenemos a la generación Z, ¿no?, que ha nacido en un contexto incluso mayor. Yo tengo un hermano que tiene 18 años, nació con un móvil en la mano. O sea, no utilizaba el móvil, evidentemente, pero tenía un móvil de tapa, me acuerdo perfectamente, en la mano, todo el día. O sea, eso, ¿cómo convivimos eso con una persona que ha nacido cuando el hombre llegó a la luna? Que, bueno, evidentemente, ¿cómo lo compaginamos, no? Este es el porcentaje de personas y de generaciones que tenemos hoy en día en las empresas conviviendo al mismo tiempo. Y a mí me gustaría trasladaros que las generaciones han vivido contextos históricos diferentes, por lo tanto tienen prioridades diferentes. Un baby boomer, que son los hijos de los padres que vieron la Segunda Guerra Mundial, viven el trabajo como algo que necesitan, ¿no? Esa sensación de seguridad, vivo para trabajar, la cultura del esfuerzo, si algo quieres te tiene que costar. Eso es así. Luego tenemos la generación X, que a los pobres los llaman a veces la generación perdida, pero yo confío en que no, que son los que, pues, sin quererlo han tenido que adaptarse a lo que iba viniendo y empiezan a buscar esa estabilidad laboral, ¿no? Muchos son padres y quieren conciliar. Y llegamos a los millennials, que somos personas que nos consideran que hemos nacido de manera digital, que somos nativos digitales. Y ahí empieza a cambiar un poco la prioridad. Ya no vivimos para trabajar, sino trabajamos para vivir. Después de la pandemia, además, y muchos me lo podréis confirmar, empezamos a pensar mucho si realmente queremos seguir dedicando tantas horas a un trabajo que no nos llena. Entonces, eso ha hecho que muchas cosas pues vayan cambiando. Y vemos el mundo laboral como una oportunidad de crecimiento, no como una oportunidad de seguridad financiera. Nos gusta crecer en las empresas, nos gusta aprender. Y por último tenemos la generación Z, que ve el mundo profesional como el éxito personal. ¿Cuántos influencers, ¿no?, tienen su propia marca personal? Y los niños de hoy en día crecen viendo que el Rubius de turno es él y no trabaja para ninguna empresa. Entonces todo esto tiene que convivir en la gestión de proyectos. Cambio de prioridades. Cambio del lenguaje y de los medios de comunicación. Spanglish. Fantástico. Nos encanta. Medios de comunicación. Tenemos 1000 herramientas. Teams, Miro, Mural, Slack. Todas. Como una persona de 55 años, Pedro directivo, se comunica con Alex29 para decirle que tiene que entregar una cosa. Antes era un mail, ahora es un Teams o incluso una llamada. Cambios en los medios de comunicación. Tenemos todo el día el móvil por ahí. Hoy en día, si perdemos el móvil, es horrible. Y la manera que tenemos hoy en día de comunicarnos.
A veces muchos de vosotros sois padres y pues, me encanta cuando mi madre a veces me preguntaba algo, oye Leire, ¿has preguntado a fulanita y tal? Ay mamá, ya le he mandado un WhatsApp, yo qué sé, no sé. Como tenemos maneras diferentes de comunicarnos y de acceder a la información. Cambio en el paradigma tecnológico. Todo genera o guarda datos. Todo pita. El coche pita. La lavadora pita, el reloj cuando cumples el objetivo te pita. Todo está generando datos y cómo podemos a día de hoy utilizar ese paradigma tecnológico y esos datos para generar más impactos en nuestras organizaciones. Y por último, el cambio de la percepción del tiempo. Siguen siendo 24 horas, pero ahora mismo compras hoy a las 12:10 algo en Amazon y mañana lo tienes. Y hace 7 años no era así. Algo te tardaba 2 meses y oye, no pasaba nada. Ahora si no te llega mañana como que te molesta, ¿no? Y cómo esto, al final, sin quererlo ni beberlo, hace que nuestros proyectos necesitemos tener esa sensación de necesito saber qué va a pasar, necesito saber qué va después. Bien, todo esto, contexto. ¿Por qué? El segundo punto era ¿por qué es esto importante? Bueno, esto es un estudio de Manpower que dice que en 2030, en 8 años, 7 y 2 meses, los millennials, esta generación que hemos levantado la mano, seremos el 75% de la fuerza de trabajo a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto, señores baby boomers y generación X? Que espero que para ese año muchos estéis jubilados o pensando en la jubilación. Investigando un poco sobre esto, encontré un artículo muy interesante que decía que los millennials también somos un activo de las empresas. Hablamos del dato como activo. Pero también los millennials, ¿por qué? Porque hemos vivido en una época de cambio. Hemos vivido en la época en la que Twitter era la red social, 20, para algunos nostálgicos. Pasamos a Facebook, que de repente murió, solo sirve como recordatorio de cumpleaños. Llegó Instagram y, ¡guau!, increíble. Y luego llegó TikTok y ahora es la red social de moda. Entonces vivimos en ese cambio y no nos da miedo el cambio. Que no quiere decir que nos guste. A todo el mundo no le gusta el cambio, pero nos sentimos cómodos. Segundo punto, nos gusta lo que hacemos. En la mayoría de las ocasiones nos gusta nuestro trabajo. Invertimos tiempo y dedicación en algo que nos gusta y por eso no nos da miedo el cambio, porque nos sentimos pasionales por lo que hacemos y si algo no nos gusta es como, chao, adiós, me voy a otra que me ofrece algo que me pueda permitir crecer laboralmente. Y el último punto es que no nos da miedo preguntar. Ayer en la cena uno de los profesores me decía, es que yo soy profesor de una FP y cuando las empresas vienen, mis alumnos preguntan el horario. Y digo, claro, no es importante el horario. Es importante el horario. Dice, ya, pero la empresa se queda con una sensación. Digo, pero es que ellos ya saben qué van a hacer. Ya saben el rol que van a tener. Quieren saber los beneficios y la proyección de la carrera. Entonces, todo esto es el contexto y la importancia de tener que saber que nos tenemos que adoptar o tenemos que crear un plan de sostenibilidad, no solamente verde con el planeta, sino también sostenibilidad en el tiempo. Hasta aquí todo esto. Recordamos que teníamos 2 personajes, Pedro y Alex, y ahora me gustaría abriros las puertas de mi experiencia en el mundo de la gestión de proyectos. Pero primero, pregunta examen. Las 5 fases de la gestión de proyectos. Alguien, por favor. Fáciles. Inicio, fantástico. Planificación, genial. Ejecución. Control. Y cierre. Genial, fantástico, nos la sabemos, súper. Pero ahora yo, que he venido aquí a darle una charla por un millennial. Bien. Hemos hablado de 4 cosas que han cambiado. Han cambiado las prioridades. El inicio, ¿no? Podemos decir que el inicio de un proyecto. Han cambiado las maneras de comunicarnos y los medios de comunicación. Eso impacta, pues, cómo voy a planificar, cómo le voy a decir a mi gente que me planifico, cómo voy a controlarlo, si todo el mundo me entiende a la hora de gestionar algo. Hemos hablado de tecnología, quizá esto me impacte en la ejecución, según la tecnología que me pueda permitir. Y hemos hablado de tiempo. ¿Nos gusta todo? Ya, mañana, todo. Amazon, esta tarde. Amazon, domingo. Bien, pues vamos a meternos en cada uno de ellos. Tenemos, como siempre, a Pedro y a Alex, aquí, liderando nuestra presentación. La definición del objetivo. Estamos acostumbrados a que los proyectos que gestionamos son proyectos que aportan valor.
cómo se aporta valor a una empresa, o vendiendo más, crecimiento de mercado, o con lo que hacemos se nos cueste menos, reducción de costes. Esto es completamente válido, lo que pasa es que ahora tenemos que añadirle, además, nuevas palancas, como es el tema de la sostenibilidad, no ya porque nos importe, sino porque vas a tener que dar cuentas a gobiernos, a asociaciones. El tema de los datos, hemos visto que todo genera datos, ¿cómo puedo yo utilizar eso para gestionar mis proyectos? Y el tema digital, ¿no? El mundo de la transformación digital que está tan fantástico, ¿cómo podemos aprovecharnos a eso? Bueno, pues para mí hoy me gustaría que entendieseis que la parte del objetivo pasa de ser un mero beneficio a tener algo con propósito. Os voy a poner un caso que pasó en Nestlé hace un año. La gente me dice, trabajas en Nestlé, tendrás chocolate gratis. Y digo, bueno, sí, la verdad es que sí, pero hace un año casi justos pasó algo que llegó a la oficina y me encuentro 3 palés de Kit Kats ahí en la oficina para coger. Y digo, ¿y esto? ¿Qué ha pasado? Y me dicen, no, es que pidiendo una cosa, el que tenía que pedir se ha equivocado en un 0. Y en vez de pedir 1000, ha pedido 10.000. Entonces ahora tenemos 9.900 o 9.000 para que la gente y los empleados pues, se lleven a casa. ¿Qué generó esto? Generó que utilizáramos la palanca de datos y digital para crear un equipo en el departamento de operaciones, que se llama Alibaba, para eso de pensar en grande y actuar en pequeño, para ser el primer departamento de Nestlé con 0 errores humanos. 0 errores humanos. Pusieron esto como un anuncio de trabajo y hubo gente de manera voluntaria que se postuló para aprender con herramientas que Nestlé tiene, con herramientas de Microsoft, a generar o a crear pequeños programas para que la gente no tuviera que meter manualmente el número de pedidos. Siguiente. Definición y planificación, rendimiento y control. Hemos dicho que queremos definir un lenguaje común. Pedro está acostumbrado a trabajar como le han dicho que haga. Porque ¿cuántas veces habéis escuchado? No, es que esto se iba haciendo así toda la vida. Y dices, ya. Pero bueno, yo qué sé, igual un poquito de reto no vendría mal, ¿no? Entonces, la tradición y constancia es algo que lo tenemos ahí. ¿Qué cosas podemos aportar nosotros, ¿no? Nuevas maneras y medios de comunicación y nuevas metodologías de trabajo. Felipe hablaba de que, bueno, al final elige la metodología que te venga bien. Y no puedo estar más de acuerdo. En una de las frases que un político holandés menciona, dice, si no puedes hacerlo como se debe hacer, hazlo como puedas hacerlo, pero hazlo. Aquí hay 2 puntos clave. Uno es el tema de la comunicación y otro es las metodologías de trabajo. No quiero entrar mucho en ninguno de los dos, pero voy a entrar más en el de la comunicación. ¿Por qué? Porque es algo que nos falla. Aunque hablemos gente en la misma generación. Os voy a poner un ejemplo. La semana pasada estaba en un team building, ¿no? Creando equipo con mi equipo en ese, y cogimos un caso de comunicación. El ejercicio era sencillo y os lo recomiendo que lo hagáis en vuestros equipos. Por parejas, uno pinta, el otro, uno define, el otro dibuja, sin mirarse, ¿vale? Espalda con espalda. Y pusimos este conejo fantástico. Las palabras prohibidas, evidentemente, conejo y zanahoria. Y había que describir. Primer caso, bastante bien, yo creo. Esto fue lo que pasó. Bien. De repente tenemos un conejo musculado. Ese de allí es el mío. A mi definidor se le olvidó que había una zanahoria. Pensó que era una cola de conejo, como podéis observar. Esto es gracioso, pero esto es lo que pasa en los proyectos. Esto es lo que pasa por no entendernos. Esto es lo que pasa cuando no hablamos. Esto es lo que pasa cuando no definimos un lenguaje común, incluso con personas de la misma generación. Imaginaros con personas en generaciones completamente opuestas, ¿no? Es importante, es clave que todo el mundo entienda que un conejo pues tiene una sonrisa, que tiene una zanahoria, que está sentado. Esto es muy importante y esto no lo hacemos. Y por eso 1 de cada 3 nos falla muchas veces. Para el tema de la metodología de trabajo no quiero entrar mucho, pero espero que muchos de vosotros conozcáis la matriz de Stacy, ¿no? Que es qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Y en función de dónde posiciones tu proyecto, pues podrás utilizar unas metodologías u otras. Si tengo claro cómo lo quiero hacer y qué quiero hacer, pues una cosa simple.
Si estoy ahí a caballo es una cosa, se me puede complicar el asunto. Si ya no tengo ni idea de cómo ni qué, es un caos. Y luego tenemos el mundo de lo complejo. Súper rápido, la diferencia entre complicado y complejo. Complicado, las cosas por separado son difíciles. Bueno, pueden ser simples, pero cuando las pones todas a la vez, tiene su complicadez, si se puede decir así. Lo complejo no tienes ni idea, tienes que probar e ir viendo. Entonces, en función de dónde esté tu proyecto, podrás utilizar una cosa de, oye, de cajón, un diagrama de Gantt, sé qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, vamos a ser eficientes en nuestro delivery, en nuestra entrega de valor. En el caballo entre lo complicado y lo complejo, probemos. Me hace gracia porque la gente utiliza la excusa de Agile para no tener ni idea de nada, para no definir un objetivo. No. Vuelve al principio de la presentación. Tú tienes que tener claro hacia dónde quieres ir. Tienes que tener claro que tu objetivo es ganar dinero para la empresa. No utilicemos la excusa de Agile para ir por ahí y para poner post-its y de coloritas. No. En el complejo nos tendremos que centralizar más en el usuario, ¿no? Estar preguntándole constantemente a nuestro usuario si vamos por el buen camino. Y aquí es donde aparece el Spanglish famoso, ¿no? Design Thinking, Lean Startup, Agile. Traducción, pregúntale a tu usuario qué quiere. Y no inviertas más de 3 semanas en hacer algo, porque si no van a ser 3 semanas que has tirado a la basura. Y por último, si es complicado, bueno, pues empieza a medir algo que te permita arrastrar a tu proyecto, por lo menos a saber qué quieres hacer o cómo lo quieres hacer. Tema de innovación, ¿no? Hemos hablado de prioridades, hemos hablado de lenguajes de comunicación, vamos a la tecnología. ¿Podemos innovar en procesos? Como acabo de decir, y podemos innovar en producto. Hace pocos años teníamos presupuesto limitado para hacer cualquier tipo de innovación y el tiempo de reacción era muy elevado. ¿Qué pasa ahora? Que tenemos un impacto social, tenemos tecnologías que nos permiten crear mínimos productos viables mucho antes. Entonces vamos de la planificación al experimento. Y aquí me gustaría compartir con vosotros un proyecto que tenemos en Nestlé, como he dicho en el estudio de trabajo en Nestlé ahora mismo. Tenemos un acelerador, que ya el nombre de por sí pues, incita a que acelera algo, ¿no? Este acelerador tenemos varios aceleradores en Nestlé. ¿Y cuál es la metodología de trabajo detrás de este acelerador que se centra en innovación de producto? El claim que tienen o el eslogan que utilizan es de la idea a la estantería en 6 meses. ¿Cómo lo hacen? Ponen un reto. Nestlé pone el reto, porque claro, Nestlé quiere ganar el dinero, ¿no? Estaría feo que otra persona pusiera el reto. Y abren una vacante para que la gente aplique. ¿Qué consiguen con esto? Que la gente entre motivada, que la gente quiera invertir tiempo ahí. Una vez alguien me dijo que tú no puedes motivar a alguien, solo puedes no desmotivarle. Y esto es lo que consiguen aquí, que la gente que realmente está motivada invierta tiempo y dedicación. Utilizan luego pues, todo el tema de design thinking para saber qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer y empiezan a iterar y sacan un mínimo producto viable. Poder de Nestlé, ponerte la infraestructura y ponerte ingenieros y científicos acompañándote. Y aquí os pongo el caso de Nestlé Jungli, famosísimo hace un año, revolucionó los mercados. Esto es algo que en Bélgica no tenemos, por cierto. Esto es muy importante entender. Cada empresa se tiene que centrar en su cliente. Un belga en Nestlé Jungli le parece chocolate con leche. A nosotros nos marcó la infancia, a mí por lo menos, y yo estuve feliz de que volviera. Esto Nestlé lo sabe, vio el impacto que tenía y dijo, voy a meter esto en mi aceleradora, a ver qué sale. Y crearon en Nestlé Jungli versión chocolate blanco, una bomba fantástica, turrón, helados, y esto en menos de 6 meses porque sabían que vendía. Entonces, utilicemos esto para estar en constante comunicación con nuestro cliente. Voy a acabar ya. Hemos hablado de objetivos, cómo cambian las prioridades. Hemos hablado de maneras de comunicación, cómo conseguimos crear un lenguaje común. Hemos hablado de tecnología, cómo la tecnología hoy en día nos permite tener un tiempo de reacción más pequeño. Hemos hablado de tiempo. Todo esto me permite saber mucho antes qué va a pasar. Y me gustaría acabar con lo que realmente importa para mí, que es esto. Personas. No podemos hablar de la gestión de proyectos si no tenemos personas y cómo se relacionan entre ellas. Hace menos de 3 años
la relación profesional era relación de ir a la oficina, 5 días a la semana. Si tenías un día de teletrabajo, tu empresa era súper moderna. Hoy en día es casi más al revés. Antes estaba la jerarquía mucho más marcada. Ahora las relaciones las tenemos virtuales a distancia. Yo trabajo en un equipo Benelux, que significa Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Yo cuando voy a la oficina no voy a mi jefe, pero sigue siendo mi jefe. Y mi equipo de trabajo está en otro país. Entonces, como decía el profesor, ahora nuestras prioridades de relaciones también han cambiado. Y a todo el mundo le gusta venir hoy, un jueves por la mañana, a ver una charla en horario laboral. Pero sabéis que luego, pues, tenemos maneras diferentes de relacionarnos y de motivar. Entonces pasamos de la jerarquía al networking. Ya en mis conclusiones, ¿no? Me diréis, joder, es que le diré, es que claro, que amiga, que tú trabajas en una multinacional, es que tú tienes muchos recursos. Y yo te diré, bueno, primero voy a decir que me gustaría parafrasear a mi padre cuando de pequeña me prohibía empezar una frase con un es que. Me decía que no, que eso significaba queja y que no podía yo empezar una frase con es que tenía que empezar una frase con una acción. Y segundo, he cambiado recursos por personas. No hablamos de recursos, no me gusta decir que las personas somos recursos. Hablamos de personas y de capacidades. Personas eran las que puedes tener y capacidades las que quieras generar. No soy artista, como podéis observar, soy ingeniera, pero bueno, he intentado que esto se parezca a algo. Entonces, ¿vosotros sabéis cuántos empleados tiene Nestlé? Hace 3 años, para ser exactos. Está fácil, ¿no? Me lo ocurre la forma. O sea, el número de personas igual que habitantes en La Rioja. Muy bien, correcto. Bien. Entonces me diréis, claro, es que estando en una empresa con tantas personas es muy fácil para ti gestionar recursos. Y yo te diré, ya, mira, bueno, te voy a contar la realidad. A mí me entra un proyecto global y yo te digo, yo trabajo en Benelux. Venga, chao, el resto del mundo. Ya mi equipo de personas se ha reducido. Y ahora te digo, no, es que encima del equipo Benelux yo trabajo en el departamento de tecnología que somos, ¡pam!, 12. Creo que se empieza a parecer un poco más a una pyme. Pero es que encima te pondré complejidad ya a todo esto, y es que yo, como gestión de proyectos, yo tengo que, evidentemente, lo que he venido diciendo antes, y para tener coherencia, tengo que ver si a mi consumidor le gusta esto, luego tengo que dar respuestas a mi mercado, a Bélgica, pero es que encima, como Nestlé es una multinacional, tengo que darle respuestas aquí a Felipe, cuando estaba en los headquarters en Suiza, ¿no? Entonces, somos mucho más lentos que cualquier otra empresa. Entonces, por favor, utilizad esa rapidez de poder controlar y poder virar el timón a tiempo antes de que nos hundamos como el iceberg de Titanic. ¿Por qué los proyectos impulsan a las organizaciones? Porque espero que todos, después de esta presentación, hayáis entendido que un proyecto necesita tener un alcance definido que genere impacto. Y porque cuando tienes un proyecto puedes empezar a controlar cosas que igual en el día a día se te escapan. Pero en una gestión de proyectos te permite, de esta manera metodológica, seguir gestionando tu proyecto. Porque defines unos roles y unas responsabilidades y empiezas a saber quién hace qué, siempre y cuando generes un lenguaje común. Y porque permite el aprendizaje continuo. Nos encanta esto de acabar un proyecto y irte a tu equipo a tomarte una pizza para saber qué ha ido bien y qué ha ido mal. Me gustaría poneros 2 ejemplos de proyectos, uno más normal y otro que igual no te cuadra menos como proyecto, que he vivido. Antes de entrar en Nestlé estaba en CEPSA, en el Departamento de Transformación Digital, y el Departamento de Transformación Digital era un proyecto en sí. El Departamento de Transformación Digital tenía un propósito, que era ahorrar dinero a la compañía a través de los productos digitales y generar conocimiento en las áreas de negocio, y tenía un tiempo limitado, tenía 5 años. El departamento nace para morir. Y luego teníamos roles y responsabilidades, teníamos científicos, teníamos ingenieros, teníamos gestiones del cambio, gestores de proyectos. Bien. Siguiente ejemplo, uno que acaba de pasar recientemente en Nestlé, los nuevos envoltorios para nuestros productos. Nos gustaría que nuestros envoltorios tenían un impacto positivo también a la hora de que el consumidor consuma nuestros productos. Para acabar, como Felipe mencionaba, 3 conclusiones, y es que me gustaría que nos quedarais con la idea de que, como es que tienes muchos recursos, sabéis que es que ya no lo podéis utilizar, vosotros tampoco, os lo acabo de prohibir a día de hoy, y no importa el tamaño de tu organización, sino cómo gestiones tu proyecto, siempre vuelve a tus prioridades, asegúrate de que creas un lenguaje común, mira qué tecnologías te pueden ayudar y
ten en cuenta el tiempo de reacción, crea una cultura sostenible, no solo cero y verde, eso ya lo doy por hecho, crea una estructura sostenible en el tiempo, que dentro de 8 años, en 2030, estéis todavía más contentos porque sabéis que os habéis adaptado y que os podéis dedicar a plantar tomates. Y, por último, alimenta el talento que tienes en tu organización. Utiliza todas las generaciones y todo el abanico de conocimiento que tienes en tu organización para hacer que esta sea una palanca y un impulso y no para que sea un retraso. Y no podía acabar de otra manera que como he empezado, que era con otra frase, que es que la vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás, ¿no? Es súper fácil cuando miramos hacia atrás, pero solo puede ser vivida mirando hacia adelante. Así que espero que de hoy os quedéis con algunas conclusiones y que tiréis para adelante con vuestras empresas. Muchas gracias.